licenciado en Ecología Aplicada y miembro del colectivo Igualdad de Derechos Ya. Bienvenido, Iván. Adelante con tu pregunta, por favor. Gracias, Marcela. El colectivo Igualdad de Derechos Ya, previo a la pregunta, es un colectivo que trabaja por los derechos de las poblaciones sexualmente diversas y genéricas, ¿no? En este sentido, y considerando lo previamente hablado sobre el tema de la familia, quiero hacer alusión a la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Firmada en el 45, y también a la Constitución del Ecuador, que mediante el artículo 67 y 68 garantiza los derechos de las poblaciones LGBTI, las sexualmente diversas, y de las familias diversas que salen de la normativa heterosexual. En este sentido también el concepto de familia, como debe ser de su conocimiento, Pastor, ha evolucionado a través del tiempo, dándonos a entender que actualmente la familia no es únicamente la nuclear o la tradicional, y también considerando otros tipos de familia, como es la extensa, ¿no? La monoparental, aquella constituida solamente por un padre e hijos, la homoparental, que es donde se constituye por personas del mismo sexo con hijos o sin hijos, y finalmente la ensamblada, que se conoce, ¿no? Que es básicamente aquella en donde las filiaciones no necesariamente son consanguíneas. Considerando este antecedente y tomando en cuenta que la propuesta de campaña electoral por parte de usted es realizar de forma periódica el Festival de la Familia, yo quisiera saber cómo usted plantea considerar a las familias diversas dentro de la propuesta de campaña, así como en el plan de gobierno, considerando que son legítimas, ¿no? Conceptualmente y de hecho. Iván, en primer lugar quiero recordarte algo. Fuimos engañados en la Constitución. Y si tienes memoria y hiciste un seguimiento de un poquito de lo que yo reclamé en su día, el presidente Correa dijo que no era así, que los diferentes tipos de familia se relacionaban a esa familia disfuncional, la familia funcional. Cuando yo hablé que no era así, y yo dije que hablaban de los otros tipos de familia, como tú mencionas, hombre con hombre o mujer con mujer, en este tipo de relación, él me llamó a mí loco fundamentalista. Entonces hoy tú demuestras una vez más, por medio de la Constitución, que yo tuve la razón al denunciar lo que dije. Pero vamos al tema, específicamente. La familia que Dios creó fue con un hombre y una mujer. Lo dije claramente, y aunque suene gracioso, si Dios hubiera creado a Adán y Esteban, y no a Adán y a Eva, no estaríamos aquí, sencillamente. Pueden haber evolucionado conceptos, pero eso no es señal de progreso. La evolución no es señal de progreso, no es sinónimo. Para mí, los derechos humanos son una cosa, pero los valores humanos son otras. Un derecho sin valor no tiene ningún sentido. Por lo tanto, la familia seguirá siendo la familia, la única, de las cuales vienen también los homosexuales, transexuales, lesbianas, todos vienen de ahí. Si nosotros nos dedicamos a promover el homosexualismo y el lesbianismo, y todos los hombres se hacen homosexuales, y todas las mujeres lesbianas, se acabó la generación, se acabó la humanidad. Pero la idea no es esa, la idea es entrar también en un marco de derecho, porque son seres humanos. En el programa Ama a tu prójimo, yo abrí el primer negocio en Guayaquil a un homosexual. 20 segundos. Hablé con el joven, dialogamos y me dijo, pastor, yo entiendo que lo que usted pide es respeto, no una manifestación grotesca, sino respeto. Y bajo ese concepto le di su trabajo con mucho gusto. Iván, tienes la palabra. Sí, bueno, hay muchos puntos que se quedan sueltos. Creo que no es del momento ni por el tiempo, no habrá el tiempo de argumentar ciertos preceptos que de cierta forma son retrógradas, con todo el respeto del caso. La moral en todo caso, yo sí considero que es necesario contestar por un lado la pregunta, porque veo que no está contestada, de cómo incluir a las familias, sean estas reconocidas, permítame terminar la idea, por favor, reconocidas mediante hecho o derecho con una constitución engañadora o real. ¿Cómo usted garantizaría la existencia de las familias? Que mire, pastor, nos guste, no nos guste, seamos católicos, cristianos, agnósticos, lo que sea, yo particularmente creo en Dios, existen esas familias, existen y seguirán existiendo. Y reconocer además que las personas, cualquiera que éstas sean, incluso aquellas de las parejas del mismo sexo, tienen ya garantías jurídicas. Exactamente, entonces me parecería, agotando, Marcela, lo que tú mencionas, retroceder un poco en el avance constitucional, ¿no es cierto?, el hecho de pensar o profesar el hecho de que una familia únicamente sea aquella que esté constituida por hombre, padre, mujer, madre e hijos. Y en la sociedad no es solamente un valor, pastor. Voy a ser muy concreto y muy claro en esto. Yo no voy a reconocer eso jamás. Tú me
me dices yo creo en Dios, créele a Dios también. No es suficiente con que creas en Dios. El diablo también cree y tiembla. Hay que creerle a Dios. Esta es la palabra de Dios, créela. ¿Cuál es su posición con respecto a la posición del pastor en este sentido? Solo quisiera terminar la idea. Me parece penoso en todo caso, pastor, que no se reconozcan familias, no solo la homoparental, sino familias constituidas de forma extensiva, como por ejemplo aquellas que están formadas por nietos, abuelas, por un fenómeno de globalización, de la migración, de la explosión económica, aquellas que están constituidas por únicamente hermanos. Qué pena que no tengan derechos. No, aquellas que están constituidas únicamente por padres o madres solteras. Qué pena que no tengan derechos. Usted habla solamente de la familia como hombre, mujer e hijos. Los demás se salen de su esfera. No, un momentito. Gracias por permitirme aclarar. No se salen de la esfera. La familia normal, natural, creada por Dios, es un hombre y una mujer. Si ciertas circunstancias la afectan, el divorcio, la muerte, y luego termina, pues los dos, padre y madre, se van a España, a Italia, como ha ocurrido, y queda el abuelo, la abuela, criando a los chicos. ¿Cómo no vamos a reconocer una situación y una circunstancia natural y real de un origen bueno? Claro que lo voy a reconocer. Lo que nunca daré derecho, aunque esta Constitución lo diga, lucharé por una reforma, ni a uniones de hecho entre hombres ni mujeres, hombre con hombre, ni mujer, y peor una adopción. Eso jamás lo permitiré. Le cuento, pastor, solamente para detalle, que el gusto o la orientación sexual también es natural. No, no es natural. Yo quisiera hacer aclarar un poco. Yo me declaro defensor de la Constitución aprobada en el 2008, precisamente por ser una Constitución garantista, por ser una Constitución incluyente, por ser una Constitución que reconoce a las minorías, tanto étnicas como minorías sexuales, y por ser una Constitución que reconoce los derechos a la naturaleza y la sabiduría de nuestros pueblos ancestrales. Y yo creo que como que veo un común en los candidatos que van rumbo a Carondelet, es que no sientan los temas en nuestra realidad. Yo creo que Ecuador no es Estados Unidos, Ecuador no es otro país, nosotros somos Ecuador, y estamos tratando de construir en este último periodo nuestra propia identidad, y yo creo que las respuestas deben ser respondidas desde allí, desde nuestras propias realidades, reconociendo los procesos interculturales, reconociendo de que nuestros ancestros concebían a la familia de otra manera. La familia dentro de las comunidades indígenas eran concebidas como un colectivo. O sea, no necesariamente. Yo creo que el pensamiento es dinámico y cambia, y precisamente lo fundamental, y como comunicador social, yo creo que es un poquito empezar a descolonizar ese pensamiento que tenemos. Yo considero muy respetable su posición de que considera solo a la familia que todos conocemos, ¿no? Hombre, mujer y los hijos. Pero sin embargo sí hay que dar cabida a estos nuevos conceptos que surgen, y sobre todo en un país como Ecuador, que trata de construir su propia identidad a través de las representaciones minoritarias, tanto de grupos étnicos como de grupos minoritarios. Acotaría además dar cabida a personas con diferentes inclinaciones sexuales también. Me informan en este momento que tenemos listo nuestro primer contacto. Nos vamos a ir hasta Suecia, en su capital, Estocolmo. Está Shatila Omdale, ecuatoriana de 25 años de edad y diseñadora de modas. Shatila, qué gusto que nos acompañes. Tenemos ya tu presencia precisamente. Adelante, por favor, con tu pregunta. Señor Nelson Zavala, tengo una pregunta para usted. ¿Estaría abierta la posibilidad en su mandato presidencial al matrimonio entre personas del mismo sexo? Muchas gracias. Esta es la pregunta que nos llega desde Estocolmo, Pastor Zavala. Yo voy a utilizar ¿tu nombre cuál es, perdón? Estudiante de la Facultad de Comunicación. Fran habló una palabra muy importante y te la agradezco, respeto. Yo tengo una ideología, yo tengo una fe y tengo una creencia y tengo principios y valores. Jamás los voy a negociar. Nunca los negociaré. Eso no es ser fundamentalista, eso es tener fundamentos. Yo no los voy a negociar. Creo en Dios y creo en la palabra de Dios. Y Dios dice no, y yo digo no. La pregunta de Shatila, ¿permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo? Ya la contesté. No lo va a permitir. No lo voy a permitir. ¿Alguna duda, inquietud? Cuando el presidente Kennedy empezaron a cuestionarle acerca de que si sus creencias católicas afectarían su mandato,
él tuvo un discurso en el cual planteó las cosas bien claras. Él dijo, o sea que los católicos ahora estamos relegados para no ser presidentes. Él dijo que marcaría una diferencia entre lo que es su creencia, como usted bien ha dicho, y el gobierno. No podemos decir que estas dos cosas van a estar separadas en el momento de decisiones, porque lo que yo creo va a afectar lo que yo decido. Yo creo que la idea que usted está tratando de proponer en este diálogo es que hay una constitución que ha declarado que hay protección para las familias constituidas, por ejemplo, con inmigrantes, gente que están fuera del país, y ha dejado el cuidado de sus hijos aquí en la nación a sus familiares, tíos, abuelos. Esta es la familia que yo creo Iván estaba tratando de expresar. Lo que no aclara esta constitución es que si hay una prohibición de que los hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres. Yo creo que por ahí es el lado donde usted quiere tomar. Y pastor, mi pregunta respecto a este tema es, considerando que usted ha nombrado la palabra a Dios, que usted tiene claro el principio de la familia, ¿cómo usted trataría de que este mensaje llegue de una forma clara, sin afectar o herir susceptibilidades en la gente? Estamos en una mesa de 6 personas y siento que aquí se han herido susceptibilidades, y hay personas que estamos 6, pastor, afuera somos 13 millones. ¿Cómo usted transmitirá este mensaje para que esas diversidades de géneros y de grupos le comprendan y usted tenga una gobernabilidad y no tenga protestas en Carondelet cada 2 semanas? Bueno, hay una realidad y yo no voy a engañar ni voy a negociar mis principios. No estoy aquí para ganar votos, estoy aquí para decir la verdad, y la verdad es lo que nos hace libres. Para tratar de agradarle a la gente, si Kennedy dijo eso, es Kennedy, está muerto, yo estoy vivo todavía, algún día partiré la presencia de Dios, pero yo hablo bien claro, mis principios gobernaré con ellos, porque si voy a dejar mis principios, Dios quiera que no tenga nunca religión, aborrezco la religión. Es el mayor daño que le he hecho a la humanidad, la religión. Pero mis principios, con ellos gobernaré todos los días de mi vida. Eso sí, respetaré los derechos de las personas, pero no daré derechos para formar cosas que no son correctas. Pastor, ¿respetará la Constitución de 2008 en donde se reconoce y se garantiza derechos a personas del mismo sexo, por ejemplo, la unión de hecho? No lo respetaré. ¿Qué va a hacer entonces? A ver, el artículo 68, enseguida te doy la palabra, regálame un minutito, sí, gracias. El artículo 68 fue una mentira de esta Constitución. La dijo, pero si no la va a respetar, ¿qué va a hacer? ¿Cambiar la Constitución? Voy a buscar la reforma que tenga que llevarla a referéndum. Se supone que en Ecuador somos el 85% cristianos y creemos en esta palabra dice no a ese artículo, por lo tanto venceremos en el referéndum. Y si no vencemos, se cumplirá lo que dice la palabra de Dios. Este pueblo de labios me honra, dice Dios, pero su corazón está lejos de mí. Incluso, yo creo, si analizamos los derechos humanos reconocidos por todos los países, todas las culturas, habla de la construcción continua, siempre evolucionando, de la identidad sexual de las minorías en todos los países y en todos los sectores. Ante esto tú dices que tú no vas a negociar tus fundamentos, pero tú estarías poniendo tus fundamentos sobre los derechos humanos. A ver, la Declaración de los Derechos Humanos, ¿me puedes decir en qué artículo está eso de la Declaración de los Derechos Humanos? Yo no sé el artículo, pero lo leí. En ninguno está. No, sí, pastor. No. Le invito a que relea la Yo lo he leído. La declaración que se hizo de los derechos humanos no da derecho a familias homosexuales. Hay un grave error. Lean con claridad. Las constituciones, déjame completar, las constituciones creadas por los hombres y que han malinterpretado los derechos humanos han querido traer a escena este tipo de cosas, pero en la declaración no dice específicamente eso. Claramente la Declaración de Derechos Humanos, solamente para que el mensaje no se quede errado, lastimosamente, reconoce, si bien no es cierto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo garantiza la orientación sexual y el libre albedrío para la identidad sexual. Lo que pasa es que existen argumentos de rigor científicamente demostrados en diferentes países del mundo que han comprobado que la orientación sexual y la identidad de género y la identidad sexual es una cuestión innata. Es innata y por lo tanto las personas tienen que garantizar la prevalencia de los que somos diversos. Sofía, ¿te parece si continuamos contigo? También tienes